Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Y si usted puede enviarle a alguien con su teléfono, aprovecha ahora y le envía para que reciban el mensaje que vamos a estar dando, que son uno de los mensajes más importantes para mucha gente y que es uno de los fundamentos del Evangelio. Bueno, vamos a poner esto en las manos del Señor, que el Señor nos dirige en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que lleve con visión a cada una de las personas que han de oír el mensaje en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Ok, vamos a buscar en Efesios capítulo 6, estamos hablando sobre la armadura de Dios. Y este tema es importante porque lo que nos enseña de la armadura de Dios lo usamos en oración. Y cuando tenemos entendimiento de lo que significa esta armadura, pues podemos estar seguros de que vamos a obtener la gran victoria en todas las situaciones en la vida como cristianos. Ignorar alguna de estas cosas, pues, le da ventaja al enemigo para que nos traiga condenación y derrota. Ok, vamos a leer del verso 10 en adelante y luego vamos a entrar en el tema que tenemos de hoy, que vamos a estar hablando sobre la justicia de Dios. Dice, por lo demás, el verso 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué modo? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Quiere decir que cuando nos va a hablar de la armadura es para tú permanecer firme cuando el diablo trae cosas negativas en tu contra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o mejor dicho, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿No estoy leyendo yo? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como tenemos esa lucha, nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Que sabemos que a todos nos vienen días malos. El día de la dificultad. Habiendo acabado todo, ¿estar qué? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la importancia de tener un fundamento de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Si nuestra vida está fundamentada en la palabra, tú puedes estar seguro que vas a tener victoria en todo lo que venga en tu contra. Todo lo que el enemigo traiga en tu contra, si tú permaneces en la verdad que es la palabra, lo que Dios dice de ti, lo que Dios establece en la palabra que tú eres, que tú puedes hacer y todas esas cosas, pues tú puedes estar seguro que vas a tener la victoria. De lo contrario, pues como dijo Jesús, aquel que edifica su casa sobre la arena, cuando viene el río con ímpetu, vienen los vientos, grande es su ruina. Y eso va con todo cristiano. El hecho de uno ser cristiano no quiere decir que uno va a tener la victoria automáticamente. Tú te tienes que someter a lo que Dios enseña en su palabra. Y en este caso, tienes que vestirte de la armadura de Dios. Y es cosa que usted hace, no la hace Dios por usted. Amén. Dice, por tanto, verso 13,
Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, dice que todos, no algunos, de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios hablada por tu boca. Orando en todo tiempo. Aquí es donde muchos cristianos están fallando, que no oran, ni en algún tiempo, ni mucho menos en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que. Y el apóstol Pablo pues se añade ahí también, dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo, para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Y qué más dice? Y lo que hago. Ok, pero vamos hoy a tocar esta área. Primero hablamos de la verdad, pero vamos a hablar de la justicia. Muchas personas, tú les preguntas qué quiere decir la palabra justicia, que usted la encuentra tanto, especialmente en el libro de Romanos, y no te saben decir. Y si usted ignora la justicia de Dios en su vida, usted está vulnerable para recibir condenación. Otra cosa, que vas a tratar de ganar tu salvación por medio de tus obras. Justicia quiere decir que Dios te declaró totalmente inocente. Si Jesús llevó todos tus pecados en la cruz, cuando estaba allí y llevó todos tus pecados, pues si llevó todos tus pecados para darte a ti la justicia, pues quiere decir que no hay pecado que te pueda condenar. Estoy hablando cuando tú aceptas a Jesucristo, tú quedas limpio totalmente. Claro, si después de eso te da con pecar, pues ya son otros 20 pesos. Pero la redención por medio de la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Ok, son muchos los cristianos que tienen una conciencia de pecado y otros pretenden ganar la salvación por medio de obras. Nadie se salva por medio de las obras. Nadie puede ir al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo era bien bueno en la tierra. Eso no quiere decir que no hagas buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ser justificados. Hacemos buenas obras porque ya fuimos justificados. ¿Ok? Eso es bien importante. Porque el pueblo que Jesús trató con aquellos fariseos y todos aquellos feos, ellos pensaban que por medio de las obras podían entrar al cielo. Entonces, una de las cosas que quiso corregir el apóstol Pablo, especialmente en el libro de Romanos, era que nadie podía ser justificado por medio de las obras de la ley. Nadie. Tú no puedes ser justificado. Ese es uno de los males que ha tenido la iglesia, especialmente evangélica, que han pensado que si ellos visten de una forma, si ellos no hacen ciertas cosas, pues se van a ganar el cielo. Y eso no es así. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Claro, vivir de una manera moralmente es correcto delante de Dios, pero eso no es lo que te da la salvación. ¿Entiendes? Porque hay gente que también cuando no entiende la justicia de Dios, pues dice, pues yo puedo vivir como me da la gana, hacer lo que me da la gana y con todo y eso soy salvo, porque salvo siempre salvo. Eso es una mentira.
Eso no es lo que enseña la Escritura. Una de las cosas que dice la Escritura es que apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. En Romanos capítulo 10, no sé si leímos esto la semana pasada, versos 2 y 3. O el verso 2, mejor dicho. Sí, vamos a coger el 3 también. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos y a la iglesia de aquel entonces, y a aquellos que estaban bajo la ley, los cuales dependían de la ley, y ellos querían ser justificados por medio de la ley, las obras de la ley. Le dice, porque yo les doy testimonio de que tenéis celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiere decir que ellos tenían celo de las cosas de Dios, pero no conforme a un buen conocimiento. Así hay muchos cristianos que tienen celo de Dios y de las cosas de Dios, pero no tienen un conocimiento correcto y piensan que haciendo ciertas cosas pues agradan a Dios y que buscan el favor de Dios por medio de las obras. En Dios habla hoy, dice de esta manera: en su favor puedo decir que tenéis grandes deseos de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Y yo puse como ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía celo de Dios y por eso era que perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo un servicio para Dios. ¿Por qué? Porque él estaba basado en la ley y él guardaba la ley. Y él creía que, y todos esos fariseos que guardaban la ley, todos ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Ellos pensaron que al crucificar a Jesús estaban haciendo un trabajo para Dios, porque ellos consideraban que Jesús era un hereje. No lo recibieron como debería ser, como el Mesías. Y ellos pensaban que era una persona que era un blasfemo, que se decía decir hijo de Dios y que se hacía Dios, y por eso trataron de crucificarlo. Pero eso no quiere decir que no tenían celo de Dios. Hay mucha gente en movimientos falsos que en realidad tienen celo de Dios, quieren buscar a Dios, pero lo están buscando por el camino erróneo. A mí no me cabe la menor duda que mucha gente que está en el catolicismo, que está en Testigos de Jehová, que están en adventismo y en otras y algunas sectas, que su deseo es buscar a Dios. Lo único que lo están buscando incorrectamente, con una mala enseñanza, no conforme a ciencia. No tienen revelación, algunos no tienen revelación de que Jesús es el Mesías, porque eso es lo que le han enseñado, pero ellos están tratando de buscar a Dios. Lo que necesitan es que Dios se les revele y que la verdad se les revele. Por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Amén. Hay otra versión que dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según el perfecto conocimiento. Quieren buscar a Dios, pero no tienen el perfecto conocimiento de Dios. Y así mismo era el apóstol Pablo. Una de las cosas que Dios vio en Pablo era el celo que tenía por las cosas de Dios, que estaba dispuesto a salir a buscar personas que él pensaban que eran herejes, como los cristianos, y perseguirlos. Y Dios vio ese ímpetu que tenía el apóstol Pablo y dijo, este hombre lo puedo usar yo para llevar mi evangelio, porque tiene el coraje de poder, y por eso se le presentó y se le reveló. Ok. Verso 3, ¿estamos ahí? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es que Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia es por medio de la fe. Dios nos hace justos por medio de la fe. ¿Ok? Mire cómo lo dice en otras versiones. En Dios habla hoy dice de esta manera.
Pues no reconociendo que es Dios quien nos hace justo a los hombres, pretenden ser justos por sí mismos. Así que no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Ellos querían ganarse la justicia, cuando la justicia Dios se la estaba dando totalmente gratis si creían en su Hijo. Ellos querían establecer su propia justicia. Es como aquel que estaba en el templo que decía, yo ayuno, yo doy ofrenda y todo eso, y sin embargo, otro que se arrodilló también y dijo, ten misericordia de mí que soy un pecador. ¿Quién salió justificado? El que reconoció que era un pecador, y aquel que se estaba justificando como que era justo, ese no salió justificado. ¿Sí? Porque aquel estaba recostado de sus obras. Y algunas veces el enemigo nos hace un juego con eso y nos trae condenación. Porque él sabe que si un cristiano con una mente de condenación y no de justicia, lo inutiliza, no puede usar su fe. Porque piensa de que Dios no lo va a oír porque no se ha portado tan bien como debería portarse. Entonces basa su fe en lo que Él hace, no en lo que Jesús ya hizo. Eso no quiere decir que no vivamos en justicia. Vivimos en justicia porque ya somos justos, no para ser justos, que ese es el problema. Tenemos que reconocer que hemos sido justificados, hemos sido librados de toda culpa, hemos sido perdonados, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Ante los ojos de Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Pero la iglesia se ha dado la tarea de crearle una mala conciencia a la gente, de llamarle pecadores. ¿Cuántos de ustedes no han oído desde el púlpito predicadores diciendo, porque todos somos pecadores? Un pecador es una persona que vive para pecar. Nosotros podemos pecar, de vez en cuando metemos las patas, como dicen aquí en Puerto Rico. Pero esa no es nuestra naturaleza. No nos dedicamos a eso. Podemos fallar en el camino, pero no nos dedicamos a eso. ¿Por qué? Porque la vida de Dios y la justificación de Dios vive en nosotros. Pero acuérdense en esto, el diablo siempre trabaja con la condenación. El diablo no te va a hacer ver que tú has sido justificado, que ante los ojos de Dios, Dios te ve limpio, Dios te ve a través de Jesús, a través de su justicia. Sino siempre va a tratar de decirte que no mereces, que fallaste, que se te salió tal vez una mala palabra o cualquier cosa que nos puede pasar. Aunque se supone que al tiempo ya a usted no se le salga ninguna mala palabra. Pero una de las cosas que nos enseña en Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a los sentidos, a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es bien importante porque tenemos muchos cristianos sentados en las bancas de la iglesia con una conciencia de pecado, no con una conciencia de justicia. Yo me di con una mujer que antes me llamaba y no entendía las escrituras. Y ella vivía condenada por algo que hizo en el pasado, por su vida pasada. Y yo le dije, ven acá, ¿tú eres cristiana? Sí. ¿Tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor? Sí. ¿Y tú no crees que Dios te perdonó todos tus pecados? Sí, pero sí, me decía que sí, pero siempre ponía un perito. Sí, pero es que me viene a la memoria y las cosas que yo hice, y dije, pero es que tú no tienes que vivir de tus memorias, sino de tu presente. ¿Hello? Y hace poco me llamó que sentí una condenación por algo, por una mala acción que hizo hacían 20 años atrás. Y dije, ve acá, ¿sabes? Y yo me dice, pero Dios mío,
¿Dónde está el razonamiento, la mente de esta persona? Pero hay mucha gente en las iglesias sentados que todavía están anclados en su pasado y no han permitido que la justicia de Dios los libere de toda culpa. Lo que tú hiciste en el pasado, si verdaderamente te arrepentiste y aceptaste a Jesús, todo eso ha sido borrado. Aún la palabra dice que Dios no hace memoria de tu pasado. Pero el enemigo es bien astuto. Si te mantengo condenado, no vas a tener fe para nada. No vas a tener confianza con Dios, porque tu conciencia que Él ha tratado de invadir, te condena. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente que siempre están pidiendo oración? Cuando la Biblia enseña de que tú tienes acceso y que Dios está atento a tus oraciones. Que no necesita, está bien cuando eres un bebé, como los bebés necesitan que tú le cambies el pamper, que tú le des la leche, que tú lo des eso, pero ya cuando empiezan a caminar, ya tú le sigues soltando sus responsabilidades. No puedes coger una persona que ya es adulto, tratarlo como un bebé. ¿Sí o no? No se puede. Se supone que nosotros crezcamos. Pero el enemigo sabe que si te mantiene condenado, si te mantiene con tu pasado en tu mente, con lo que te pasó, con el pasado tuyo, sea bueno, sea lo que sea, pues sabe que te va a tener distraído con tu pasado y con condenación. Y un cristiano con condenación no puede ejercer confianza en Dios. Entonces anda buscando de que otro ore por él. Y ora por mí. Y intercede por mí. Y no me suelte. Y esto que si lo otro. Y yo, pero si Dios también te oye a ti. Pero no tienen confianza. Creen que Dios me puede oír a mí porque soy el pastor y a usted no le puede oír. Esa es una equivocación. Aunque muchos pastores y muchos predicadores han tratado de que la iglesia se sienta inferior y que crean que ellos son los grandes ungidos y que tienen un teléfono rojo directo con Dios. Y hace que la gente dependan de ellos. Yo soy el ungido, yo soy el que tengo el manto, yo soy el que tengo el acceso a Dios y tú puedes ir a Dios a través de mí. Aunque no te lo dicen de esa manera, pero te lo dan a entender. Y eso es una equivocación. Se supone que un buen ministro y un buen pastor te enseña a ti de que tú tienes acceso a Dios y que puedes ir confiadamente, sin conciencia de pecado, ante el trono de la gracia y hallarás socorro. Amén. La persona que se proyecte como que él tiene el acceso, que tiene el número privado de Dios, mire, deséchelo. A menos que no lo esté diciendo por ignorancia, pero casi siempre no lo hacen por ignorancia, porque quieren que la gente dependa de ellos. Yo soy el gran ungido, yo soy el hombre de Dios para estos días, y usted no podrá ir a Dios si no es a través de mí. ¿Ah? Y así hay muchos que son así. Ok, vamos a seguir aquí. En otra versión te dice de esta manera, en la actual, dice, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocente. Justicia de Dios quiere decir que Dios te ha declarado a ti totalmente inocente, no culpable. En otras palabras, Jesús se hizo culpable para hacerte a ti inocente. Por eso es que tenemos que depender de la justicia de Dios y no de nuestra propia justicia. Porque nuestra propia justicia, dice Isaías, que es como trapo de inmundicia ante Dios. Todo lo que nosotros podamos creer para justificarnos a nosotros mismos es como un trapo de inmundicia ante Dios.
Dice, déjame leerlo otra vez de esta versión. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. En otras palabras, no, yo voy a hacer algo. Y el Señor te dice, ya yo hice todo lo que tenía que hacer por ti. No, pero yo me quiero ganar las cosas. Es como el que quiere, por medio de las obras, que Dios le conceda las oraciones. Es por gracia. Es como el que quiere pagar por lo que ya Dios proveyó totalmente gratis. Es por eso que yo estoy totalmente en contra de esos que piden que paste para que Dios cumpla su palabra, para que Dios salve a un familiar, para que Dios sane o que Dios les otorgue cualquier petición. Eso es una abominación. El que hace eso está pisoteando la sangre de Cristo. Porque ya Cristo, todo lo que hizo por ti, eso es lo que tú tienes que aceptar, sin poner ni un centavo, ni ninguna obra para que eso se manifieste. Por eso las personas que no tienen una conciencia de justicia tratan de ganarse las cosas, cuando las cosas en realidad han sido dadas totalmente gratis. Una de las cosas que Jesús le dio a sus discípulos, dar de gracia a lo que por gracia has recibido. La palabra gracia es favor inmerecido. Y eso te libra de toda condenación. Amén. Entonces, hay otra versión viviente que dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. En cambio, se aferran a su propio modo de hacer justo ante Él. Se aferran en querer ganarse la justicia cuando en realidad es totalmente gratis. Y tratan de cumplir la ley. Y nadie es justificado por medio de la ley. Cristo es el fin de la ley. La ley decía, haz esto para que puedas alcanzar gracia delante de Dios, y todo era por medio de obras. Pero Jesucristo dijo, no, ya eso se acabó. Ahora es por la fe en mí. Jesucristo guardó toda la ley y la cumplió. Nadie pudo cumplir la ley aquí en la tierra. Y la ley no fue dada para la iglesia, la ley fue dada para los judíos. Sin embargo, aún a los judíos les dice que no hay justificación por medio de las obras, sino por medio de Jesucristo. Eso es bien importante, para librarte de condenación. Amén. Ok, búscase en 2 Corintios capítulo 5 y verso 20. Segunda de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo voy a buscar, déjame buscarlo aquí, porque aquí hay algo que yo quiero que tú veas también. Déjame ver. Vamos a leerlo desde el 17 para coger el pensamiento en su contexto. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Dice que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso tenemos que tener conciencia de eso. Somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y esto es lo más importante, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliar con ¿quién? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que Dios cogió el pecado de la humanidad y lo puso en Cristo, y la justicia de Cristo nos la dio a nosotros y nos declaró inocentes, que eso es lo que quiere decir justo. Hay cristianos que tú le preguntas, ¿tú eres justo? Y no se atreven a decir que son justos. Sí, eso es lo que dicen, solo Dios es justo. Entonces te sacan una escritura fuera de contexto en Romano que dice, no hay justo ni tan siquiera uno. Eso lo decía la ley. Pero eso lo vamos a leer luego para explicarlo. Tú le dices, ¿tú eres justo? No, porque ellos se creen imperfectos. Ellos están basando, no se dan cuenta que están basando su justicia en su obra. No, porque yo tengo defectos. No, porque yo esto, que si lo otro. No, eso no es lo que yo estoy preguntando. Cuando tú tienes conciencia de que Jesucristo fue el que te justificó, puedes aceptar que eres justo. Justo no quiere decir perfecto. Ahí es donde está el problema de la gente, mejor dicho. Igual que santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir separado. Entonces tú le preguntas a un cristiano, ¿tú eres justo? No, yo soy pecador. Pues conviértete. Muchos pastores deberían de convertirse porque ellos se ven pecadores. Cuando tú te ves pecador, tienes una justificación para pecar. Porque ya el Señor sabe que yo soy débil, que yo esto, y empiezan a justificarse. Porque tal es el pensamiento del ser humano, tal es eso. El pensamiento tuyo gobierna tu ser. Y gobierna tu destino y tu visión hacia el futuro. Si tú crees que tú no puedes alcanzar una cosa, tú jamás la vas a alcanzar, pues ni tan siquiera vas a intentarlo, porque ya tú estás bloqueado en tu mente. Por eso es bien importante tener una conciencia de justicia. Yo soy justo delante de Dios no porque soy perfecto, ¿no? Yo tengo mis imperfecciones, pero Jesucristo me justificó. Y está a la diestra del Padre como intercesor por nosotros y como abogado. Cada vez que nosotros fallamos y le pedimos perdón a Dios, el Señor le dice, yo lo justifiqué, yo di mi vida por él y yo lo limpié con mi sangre. Si alguno pecare, dice, ¿qué es lo que dice? Abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el ¿qué? El justo. Y Él nos justifica. Eso no nos da licencia para pecar, porque el pecado tiene consecuencias. Dios te puede perdonar, pero las consecuencias siguen. Si tú robas un banco y le pides perdón a Dios, Dios te perdona, pero vas a ir a la cárcel. Hello. Si un hombre embaraza a una mujer, Dios puede perdonar eso, pero el niño vas a tener que mantenerlo. ¿Sabes? Dios te libra del pecado, pero no de las consecuencias. Aunque algunas veces pasa que aún te libra de algunas consecuencias. Pero es por eso que aunque somos justos, tenemos que tener una mentalidad de justicia, pero eso no nos da licencia para pecar. Porque si tú eres un verdadero cristiano y amas a Dios, tú no te vas a deleitar en el pecado. Ahora, si eres un impío, que tienes más que una careta de que eres cristiano, pero tus acciones son totalmente diferentes, el día te va a llegar como el lechón, te va a llegar un día de Navidad.
Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Amén. Pero es bien importante que el cristiano sepa que ha sido justificado, que todos sus pecados han sido perdonados, que no importa lo que hayas hecho en tu pasado, eso no puede repercutir en tu vida porque ya eso fue perdonado. Amén. Hay veces que hay personas que le piden perdón a Dios, pero no se perdonan ellos. Ese es otro problema. Pues entonces el diablo le juega con su conciencia. Pero eso es bien importante conocer las Escrituras y crear en nuestra mente y renovar nuestra mente conforme a lo que dice la Escritura y a tener una buena conciencia. Pero lamentablemente tenemos un sinnúmero de gente sentada en las iglesias que tienen una mentalidad totalmente mundana porque nunca han renovado su mente con la palabra, ni la conocen, ni tan siquiera conocen su redención. Porque una persona que conoce su redención no trata de justificarse delante de Dios, ni trata de entrar al cielo por medio de las obras. Pero eso es lo que ha hecho la iglesia, traerle condenación. Casi la mayoría de los predicadores macheteros, rajatabla, estos pentecostales rajatabla, todos los que predican es condenación. Y la gente sale de la iglesia condenado. Y predicar imperfecciones no es predicación del Evangelio. Predicar constantemente la falta de la gente, eso no es Evangelio. Y eso es lo más que nosotros estábamos acostumbrados a ir antes. ¿Sí o no? A demandarnos una santidad que el mismo que estaba predicando no la vivía. Y sin embargo, estas cosas nunca nos las enseñaron. Yo pertenecía a unas iglesias pentecostales donde nunca me enseñaron lo que era justificación. Nunca hablaban de la gracia porque para ellos no como ellos eran legalistas, pues no podían predicar gracia. Ahora, también tenemos el otro lado de gente que han malinterpretado la gracia y han cogido la gracia como libertinaje. Estamos en gracia. Podemos hacer y hacer y estamos en gracia. Eso no es así. Estamos en gracia, pero todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. No podemos tomar la gracia de Dios como libertinaje, porque Dios no puede ser burlado. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. A ese no podemos engañarlo. La otra versión de... ¿Cuál es la versión que a mí se me va? Actual. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado, para declararnos a nosotros inocentes por medio de Cristo. Dios lo trató como si lo hubiese pecado. Y por medio de Él llevar nuestros pecados, nos dio a nosotros su justicia. Vamos a entrar al cielo no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, por los méritos de Cristo. Nadie puede ir allí a gloriarse. Yo era buena gente allá abajo, yo cruzaba a los viejitos, yo daba buenas ofrendas, yo oraba mucho, yo ayunaba mucho. Nada de esas cosas te hacen apto para entrar al cielo. Se deben hacer porque somos justos. Esas son obras de justicia. Pero hacemos obras de justicia porque ya somos justos. Amén. Yo no voy a entrar al cielo porque ore mucho y ayune mucho. Eso debo hacerlo para cuidar mi vida espiritual y desarrollar mi vida espiritual y tener una comunión y una relación con Dios. Pero eso no es lo que me hace salvo. Ya yo soy salvo. Tan pronto una persona de corazón, sinceramente, acepta a Jesucristo como su Señor, en ese mismo instante, como el ladrón en la cruz, es salvo. Todo lo demás es añadidura, santificación,
y desarrollo para nuestro propio beneficio. Oramos para tener comunión con Dios. Ayunamos para tener comunión con Dios y establecer una intimidad con Él. Y llenarnos para que el Espíritu Santo tome dominio de nuestra vida. Amén. Porque eso es lo que se le llama ser lleno del Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero algunas veces lo que nos gobierna es nuestro sentido y no el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toma dominio de uno. Que uno es dirigido por Él. Y su poder puede fluir a través de nosotros. Amén. Pero no es para ser salvo. El que crea que va a ser salvo porque ayuna mucho y hace obras. No hacemos las obras porque es nuestra responsabilidad, no para ser salvo. ¿Ok? Debemos compartir el Evangelio porque es nuestra responsabilidad, no para ser salvo. Entonces, en la predicación que algunas veces se daba, que si tú no hacías tal cosa, pues tú no entrabas al cielo. Si tú no hacías tal cosa, si tú no orabas, pues el día de rapto te quedaba. Si no evangelizaba, el día de rapto te quedaba. Y un sinnúmero de cosas que le estuvieron ministrando a la iglesia que lo que traía era condenación. Y un cristiano condenado no tiene confianza con Dios. Por eso es que anda siempre buscando a alguien que ore por ellos. Ora por mí. Porque por ejemplo, yo le digo, Mario, ora por mí. Y siempre dependo de la oración de Mario. Es que pienso que Dios no me va a oír a mí. Está bien cuando soy un bebé. Está bien que yo puedo decir, Mario, ponte de acuerdo conmigo en esta oración. Ya eso es diferente, porque estamos haciendo una oración de acuerdo. Pero yo no puedo depender de la oración de la gente. Porque yo estoy consciente de que Dios también me oye a mí. Pero, ¿qué pasa? Hemos vivido un evangelio que nos hacen codependientes de alguna persona, de algún gran ungido, de aquel evangelista o de aquel hombre que supuestamente dice que está bien ungido. Y nos olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. El que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive dentro de nosotros. Lo que hay es que tener fe, que es confianza. La palabra fe quiere decir confianza en el que está dentro de nosotros. ¿A cuántos de ustedes no oyeron esto? Tu oración no pasó del techo. Es que no tiene que pasar del techo. Yo no tengo que buscar a Dios en el cielo, lo busco dentro de mí. Eso es lo que me enseña la Escritura. Pero acuérdense que es bien importante que la manera tuya de creencia y de pensar, eso te puede limitar. Eso te puede ayudar, si es correctamente, a tener una fe genuina, pero también te puede limitar. Cuando tú sientes condenación en tu mente, eso te limita. No tienes confianza con Dios. Ok. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. La versión de Jerusalén, en Efesios capítulo 1, verso 7. Búsquese Efesios 1, 7. Una de las cosas que algunas tú le puedes preguntar a muchos cristianos e incluso a muchos evangélicos y pentecostales, que te digan qué quiere decir redención, y muchos de ellos no te saben explicar. Piensa que redención es solamente perdón de pecado y más nada. Pero la redención
Es el precio que Jesús pagó por nuestra salvación. Nosotros tenemos que tener conocimiento de eso. Y dice Efesios 1:7, en Él tenemos por medio de su sangre redención. ¿Cómo lo dice la de usted? Por su sangre. El perdón de los delitos, el perdón de pecado, dice usted, ¿verdad? Según la riqueza de su gracia. En Él tenemos perdón, tenemos redención por su sangre. Redención es cuando el precio que se paga por algo para redimirlo. Como por ejemplo usted tiene una prenda y la lleva a un pet shop y la empeña. Pues entonces usted, es que estoy medio New Yorker hoy. Usted lleva el dinero para redimirlo. Usted lleva un precio para que le devuelvan su prenda. Y Jesucristo con su sangre nos compró a todos nosotros. Y usted tiene que desarrollar conciencia de que usted pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Y eso acuérdeselo al diablo cada vez que venga a fastidiarle la vida a usted. Yo soy propiedad de Dios. Y en mí habita la plenitud de la deidad por medio del Espíritu Santo. Y cuando Él sabe que tú sabes, que sabe, pero cuando tú vas, ay Señor, reprenda al diablo, ay Jesús magnífica, te da una pescosa que Mira, en Romanos capítulo 3 y verso 10, el apóstol Pablo, una de las luchas que tenía con los hebreos y toda esa gente era que ellos no aceptaban a Jesús como su redentor. Y entonces muchos de ellos querían vivir bajo la ley. Y mira cómo decía la ley. Romanos 3:10, que este es un pedacito de la escritura que algunos usan para decir que ellos no son justos. Haga la prueba, si usted conoce personas que van a iglesias rajatabla, iglesias legalistas, y hágale la pregunta, ¿tú eres justo? Posiblemente te van a decir, no, la Biblia dice que no hay justo ni tan siquiera uno. Eso lo decía la ley para encerrar a todos bajo pecado, para que necesitaran un redentor. Y aquí te lo dice. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y ahí, eso es lo único que leen. Y el error más grande que puede cometer un cristiano es sacar una escritura fuera de contexto y crear un sentido erróneo, no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento. Pero mira cómo dice, como está escrito, pero ¿dónde está escrito? En la ley. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No está hablando a la iglesia. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Ahí no está hablando a la iglesia, está hablando de los que estaban bajo la ley. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspio, de serpiente hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. No está hablando de cristianos. Sus pies se apresuran para derramar ¿qué? Quebranto y ¿qué más? Y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso no está hablando de la iglesia.
Pero sabemos que todo lo que dice que la ley, eso lo dice la ley, para encerrarlos a todos bajo pecado. Porque tú no puedes desear que venga un redentor si tú te consideras justo. Lo dice a los que están bajo ¿qué? Bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Quiere decir que todo el mundo estaba bajo juicio de Dios antes de que viniera Jesucristo. Ya que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Donde no existe la ley, no existe, ¿cómo le llaman a eso? Cuando uno hace lo incorrecto. Ay, se me fue la palabra. Donde no hay ley, pues no hay infracción. Eso era lo que yo quería decir. Porque vamos a hacer, por ejemplo, voy a poner por ese ejemplo. Pasan una ley favoreciendo el aborto. Antes era fuera de la ley hacerlo. Pero como ya se puso esa ley, de que no es pecado, o que no es condenado, que no es condenación. Era legal. Pues ahora es legal. Pero si hubiese una ley que lo prohibiera, se volvía ilegal. Y así donde no hay ley, pues no existe pecado. Ahora, estoy hablando del mundo, pero eso sigue siendo pecado, aunque el mundo diga que no. El mundo puede justificar todo el pecado que le dé la gana y decir que las cosas que Dios señala como pecado, ellos pues las ven como buenas, pero siguen siendo para Dios pecado. El hecho de que la ley dé rienda suelta o lo dé como que se puede hacer, la palabra no cambia por eso. Ok, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Los profetas hablaron sobre de la justificación que había de venir. La justicia de Dios, que es por medio de la ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente. De nuestra parte no tuvimos que hacer nada, solamente creer, tener fe en ese que nos redimió, tener fe en su sangre, tener fe en su sacrificio. ¿Ok? Aquí en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso es que cuando leímos en Corintios dice, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el mensaje del Evangelio. Buenas noticias. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo, de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en ¿quién?
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Quiere decir que no puedes hacer ninguna obra para ser justificado. Y así nos justificó a nosotros los gentiles también. Verso 29. Es solamente Dios de los judíos. Es Dios solamente Dios de los judíos. No es también Dios de los gentiles. Ciertamente también es de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes eran los de la incircuncisión? Nosotros los gentiles. Ok. Luego por la fe invalida la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley ya fue cumplida totalmente en Cristo. Fue el único que pudo cumplirla. Búsquese Gálatas capítulo, déjame ver qué hora es, me faltan 2 minutos. En Gálatas capítulo 3. Yo creo que no voy a poder terminar hoy. ¿Están aprendiendo algo? Ok. Gálatas 3. Este es el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? Esa palabra, ¿quién los hechizó? Para no obedezcáis la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo recibiste por el oír con fe. Y aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando cuando usted es salvo, usted recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en usted. El hablar en lengua, eso es un don subsiguiente a la salvación. ¿Ok? Dios ha hablado y dice de esta manera: solo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de fe? Lo recibimos por haber aceptado el mensaje de fe. En la actual dice de esta manera: solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibiste el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. En el verso 3 dice: tan necio soy. El apóstol Pablo hablaba buena gente, ¿verdad? Tan necio soy, hoy diríamos tan bruto soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne o por los sentidos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y no me va a dar más tiempo, pero voy a tener que dejarlo así. Lo terminamos el próximo jueves. ¿Ok? Pero tenemos muchas cosas más que decir en cuanto a la justificación. Pero es bien importante que este mensaje, este es uno de los mensajes más importantes de las Escrituras. Y lamentablemente yo nunca lo oí en las iglesias pentecostales donde yo pertenecí.
Nunca me explicaron lo que era la justicia de Dios. Ahora sí me hablaban de mucho pecado. Pero el mensaje de la justicia y de la gracia no se predicaba como debería ser. Mencionaban, sí, somos salvos por gracia, por favor de Dios, pero no, yo estoy que las palabras tengo que buscarlas. No profundizaban, mucho, gracias. Todo era por encimita, porque los mismos que predicaban no conocían el mensaje del Evangelio. Porque ellos se dedicaron a predicar condenación. La ley trae condenación, la gracia trae libertad de la condenación. Pero entonces hay gente que lo podían comprender un poco, pero no se atrevían a predicarlo porque pensaban que si le predicaba eso a la iglesia, se iban a convertir en unos libertinos, y no es así. La verdad, tú no puedes esconder la verdad porque por tal de que la gente, el que quiere pecar y hacerla y tener una careta en la iglesia, ese lo tendrá y lo hará como quiera. Pero tú no puedes privar a la gente que están buscando a la gente de una manera sincera, enseñarle la verdad, para que ellos se puedan defender, porque eso es parte de nuestra armadura. La justicia es nuestra coraza, eso nos guarda el corazón. La coraza era lo que cubría el pecho. Ahí estaba tu corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana la vida. Y si tú tienes un conocimiento de la verdad y sabes dónde tú estás parado en Cristo, puedes vivir una vida fuera de condenación y no vivir una vida desgraciada como muchos cristianos están viviendo, aún yendo a la iglesia por falta de conocimiento, viven una vida desgraciada cuando ya fueron totalmente librados de condenación. Viven unas vidas condenadas. Tú los ves que vienen a la iglesia y están mirando para el suelo porque tienen la cabeza así de grande. No se atreven ni levantar las manos al cielo porque se creen indignos. Todos nosotros éramos indignos para Dios, pero Dios por su gracia nos hizo dignos. Amén. Y cuando cuando su relación con Dios es basada en el amor de Dios hacia ti y el tuyo hacia Él, tú no vas a querer pecar en contra de Él. Porque no te vas a poder deleitar en pecar en contra de Él. No somos perfectos. Dios nos quiere con todas nuestras imperfecciones. Porque si Dios fuera a buscar gente perfecta, se buscaría tremendo problema porque no lo va a encontrar. Amén. Be blessed and be happy. Y aquellas personas que nos están viendo, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en la próxima. No se pierda el próximo jueves, donde vamos a seguir con este mismo tema. Estamos hablando sobre la armadura de Dios y una de las partes más importantes es la justicia. Después vamos a estar hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y todas esas cosas esa armadura, que todo eso lo vamos a usar, se usa en su oración. No hay peor estorbo de su oración que una mente de condenación. No vas a tener confianza con Dios. Ninguna persona, ninguno que se diga llamar cristiano, que vive en pecado, va a tener confianza con Dios, porque va a tener siempre su condenación ahí. Amén. Nos despedimos. Be blessed and be happy. Hasta la próxima. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas.
El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.